Un coronel francés acaba de salir al frente a decir que básicamente la administración de Volodymyr Zelensky, Kiev, se va a quedar sin munición dentro de un mes. Es decir, que ya se acabaron todas las ayudas. Algo que muchos ha hecho llevarse las manos a la cabeza y preguntarse si realmente esto es así o se busca meter algún tipo de presión para que se siga enviando a Ucrania. Francia ha gastado más de 3.200 millones de euros en Ucrania y en lo que los propios rusos comentan o dicen es una guerra proxy de la OTAN contra Rusia, enviando artillería y morteros, vehículos blindados, armas, minas y misiles Scalp, el equivalente francés a los Storm Shadows británicos que ha utilizado Kiev para atacar el Donbass. Sin embargo, a pesar de toda esta ayuda de París y de muchos otros estados europeos, es posible que a Ucrania apenas le queden municiones para un mes. Esto ha considerado el ex coronel de la Marina francesa y analista militar Pierre de Jong. El mismo dice que obviamente nadie sabe cuál es el nivel de almacenamiento de municiones, pero cuando hablamos del mediano plazo es alrededor de un mes como máximo. Creo que tienen cerca de un mes de municiones, lo que para los ucranianos es muy poco, porque en un mes les dan hasta mediados de febrero y en esa fecha seguirá siendo el punto álgido del invierno, dijo Jong en una entrevista con la televisora francesa. Ahora, el oficial retirado cree que tanto el ejército ruso como el ucraniano se están esforzando para estabilizar el frente y realizar ataques estratégicos, pero eso requiere las capacidades adecuadas, con Rusia mostrando su superioridad en una guerra de desgaste destinada a agotar la moral y los recursos de las Fuerzas Armadas de Ucrania a medida que Kiev se torna cada vez más dependiente del apoyo extranjero. La estimación del especialista fue incluso corroborada por últimos reportajes de la prensa de Occidente y las declaraciones de políticos en torno a la terrible situación en el frente, como por ejemplo el viceprimer ministro de Ucrania declarando al Wall Street Journal en un artículo el día 8 de enero que Kiev ha utilizado drones FPV en lugar de artillería, con las fuerzas ucranianas disparando 1 o 2 tiros por cada 5 o 6 rusos. El periódico también ha realizado un análisis de la situación estratégica la semana pasada, demostrando que el presupuesto militar y las capacidades de producción de armas de Rusia ha aumentado en los últimos años, mientras que las de Ucrania permanecieron prácticamente estancadas o en el mismo nivel, ya que, según ellos dicen, esto no es realmente una competencia para el ejército ruso, que es mucho mayor, con un complejo industrial funcionando a todo vapor. Las entregas de la ayuda militar, económica y humanitaria de Occidente cayeron drásticamente desde junio del 2023, y la cuestión se tornó en un importante tema de debate en Washington. De hecho, lo que empieza a decir el propio presidente republicano de la Cámara, Mike Johnson, en una entrevista el día 7 de enero, es que ¿cuál es el fin del juego en Ucrania? ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo haremos una supervisión adecuada de los valiosos dólares de los contribuyentes? Recordando, es claro, como acabo de observar, que tenemos 34 billones de dólares en deuda federal. Ese es un asunto muy serio. Para enviar dinero a Ucrania, para ayudarles en su conflicto, tenemos efectivamente que pedir prestado a otro lugar. Sí, estas han sido las palabras del propio presidente de la Cámara. Además de la deuda que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional por más de 44.000 millones de dólares, el nuevo gobierno de Javier Milei se enfrenta a una prueba crucial por una sentencia de miles de millones de dólares en Estados Unidos que debe pagar a los antiguos socios de una empresa estatal. Y es que en medio de una situación política cada vez más complicada, el nuevo presidente Javier Milei enfrenta ahora una lucha para cumplir el inminente plazo para pagar 16.000 millones de dólares que debe a los antiguos accionistas privados de la empresa energética estatal YPF. Según el Financial Times, una jueza de Nueva York ordenó recientemente al gobierno de Argentina a que deposite activos por el valor de unos 5.000 millones de dólares. Esto como garantía antes del 10 de enero para que después termine cumpliéndose con el pago del resto de este dinero. ¿Qué sucede? En el 2022, la jueza Loretta Preska dictaminó que el país sudamericano debía pagar la suma récord de 16.000 millones de dólares a dos inversionistas ya desaparecidos que habían demandado después de que el gobierno de Argentina se negara a comprar sus acciones a una tasa acordada, cuando se expropió precisamente
precisamente el YPF en el 2012. El medio británico destaca que luce complicado que Argentina pueda cumplir con este pago, porque para que nos hagamos una idea, la cantidad total en la crisis que vive Argentina supone el 32% de todo el presupuesto público del 2023, según han señalado los abogados del país sudamericano en diciembre. Representantes del gobierno de Argentina han reconocido que ya no pueden cumplir ni con el pago total ni con el depósito solicitado para el 10 de enero, pues cuestiones políticas y la mala situación de la economía del país se lo impide. De hecho, el diario La Nación recoge el dato del procurador del Tesoro de Argentina, Rodolfo Barra, el cual dice que aunque tienen plazo hasta el 10 de enero para presentar la garantía que le dé efecto suspensivo, y no sé si vamos a poder dar esa garantía porque han pedido las acciones de YPF, que no podemos entregarlas, o los ingresos por Yacyretá y la situación económica del país tampoco permite esto. Terminó confirmando pues el funcionario. Él mismo dice que espera que, la justicia comprenda esta situación, más allá de que el actor tendrá dificultades si trata de ejecutar la sentencia. Esto ha dicho el funcionario, que además comenta que recién conoció a Javier Milei cuando le ofreció el cargo. A finales del 2023, Javier Milei era muy consciente de este escenario. Él mismo dijo que, se debe crear un impuesto para pagar la indemnización que debe ser entregada por el Fondo de Litigios Burford Capital, quien representa a los dos ex socios demandantes. El 26 de enero, Milei anunció entonces en una entrevista para el canal LN+, que creará un impuesto con el nombre del hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien en su condición de ministro de Economía del propio gobierno de Cristina Kirchner, fue el promotor de esta expropiación. Él mismo dice entonces que la idea que se está trabajando es crear la tasa Axel Kicillof, que va a hacer que todos los argentinos tengan que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió el funcionario. Esto es lo que ha pronunciado el propio mandatario. Él mismo dice que sencillamente no se tiene la plata, que ellos quieren pagar, tienen la voluntad de hacerlo, pero no tienen el fondo de momento. Estas son las cosas a las cuales se tiene que enfrentar Argentina y que, curiosamente, muchas de ellas están detonando en los momentos más complicados y en un gobierno en el cual Milei está intentando sacar cada vez más reformas. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.